Muy bien. Segundo año, buenos días. En esta oportunidad vamos a dictar el tema de lo que viene a ser en física presión y densidad. ¿De acuerdo? Presión y densidad. Muy bien, veamos. ¿Qué viene a ser en este caso, qué viene a ser en este caso la presión? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? ¿Qué viene a ser la presión? Dice, presión, es una magnitud física que nos indica qué fuerza normal actúa por cada unidad de área, cuando una fuerza normal F actúa sobre una superficie plana de área A. La presión viene dada por presión es igual a F sobre A, ¿no? La presión se calcula, ¿no? Se calcula como la relación entre fuerza sobre área, ¿de acuerdo? O sea, es la fuerza que se ejerce sobre una determinada área o sobre una determinada región. Dice, la unidad de presión en el sistema internacional es el pascal. Sí, efectivamente. O sea, Newton, área es metros cuadrados. Newton entre metro cuadrado se va a obtener pascal, que es la presión ejercida por una fuerza de 1 Newton sobre una área de 1 metro cuadrado. Exacto. Es decir, un pascal es una unidad de Newton sobre una unidad de metro cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, la unidad va a salir acá pascal, porque arriba es Newton, debajo es metros cuadrados. El resultado me va a dar pascal. PA nada más. A ver, ¿qué otra conclusión debemos tener acá? De repente, detallar un poquito más de la relación entre la presión, entre la fuerza y la presión, la relación entre la presión y el área. Miren, se puede notar cuando dos magnitudes son directas y cuando dos magnitudes son inversas. Magnitudes son las cantidades. A ver, vamos a comparar de dos en dos. Si yo comparo la presión con la fuerza. Si la fuerza aumenta, la presión también aumenta. Claro, imagínate tú que alguien de repente te pueda pisar de repente los dedos del pie, ¿no? Si una persona pesa más, tiene más peso, tiene más fuerza, la presión que vas a sentir va a ser mayor. Entonces, a medida que esta persona pese más, vas a sentir más presión. Entonces, F es el peso. Entonces tú dirás, más pesa, ya siento más presión. Menos pesa, siento menos presión. Entonces, estas dos magnitudes, presión con fuerza, son directamente proporcionales. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a escribirlo por acá en todo caso, ¿ya? A ver, vamos a escribirlo por acá. Eso sí es importante detallar, ¿ya? Eso sí es importante detallar, te decía. Ya. Vamos a poner ahí observaciones o nota, ¿ya? Nota mejor, ¿ya? Nota. Nota. A ver, vamos con la primera parte. Decíamos que a mayor presión, a mayor fuerza, mayor presión, ¿de acuerdo? A mayor fuerza, mayor será la presión. Ya, esa es la relación. ¿Ya? Esa es la relación. O sea que serían dos magnitudes directa o inversas. Directa o inversas. En este caso serían dos magnitudes directas, ¿no? Son directas, ¿no? Ahora vamos a ponerle dp, ¿ya? Eso significa directamente proporcional. ¿De acuerdo? Claro, si fuese al revés, profe, a menor fuerza, menor presión también. ¿De acuerdo? Son directamente proporcionales. ¿Y qué puedo decir respecto al área? Mira, el área está dividiendo. Imagínate tú, creo que lo planteé en la clase anterior también, imagínate tú de repente que una persona pueda ejercer presión sobre tus dedos. Digamos que nuevamente sufres un accidente y te pisa, ¿no? De repente la persona está con supongamos que sea una fémina, una señorita, te pisa con los taquitos y en otra ocasión te pisa con unas sandalias. ¿Dónde sientes más presión? ¿Con los taquitos o con las sandalias? Lógicamente vas a sentir más presión cuando te pise con los tacos, ¿no? Entonces, el área de los tacos, o sea, la puntita tiene menor área, el contacto es menor, entonces el área es menor. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto menor sea el área,
mayor va a ser la presión. O sea, ocurre lo contrario. Si aquí es menor, P es mayor. Si el área es, en este caso, mayor, P es menor. O sea, ocurre lo contrario. Entonces son inversamente proporcionales. Entonces decimos acá, conclusión, a mayor, en este caso, a mayor presión, a mayor área, menor presión, ¿de acuerdo? Menor presión. Claro, es como si la fuerza se distribuye por todo el área, ¿no? Entonces, si el área es mayor, la presión va a ser menor, porque la fuerza se va a distribuir en toda esa área, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el área se distribuye de repente, o perdón, la fuerza se distribuye sobre un área menor, sobre un taquito, por ejemplo? Ah, y ahí vas a sentir una presión más fuerte, pues, ¿no? Entonces, acá son inversamente proporcionales, ¿ya? Inversamente proporcionales. IP, ¿de acuerdo? IP, inversamente proporcionales. ¿Correcto? Ya está. Entonces, de manera práctica yo te diría simplemente que relaciones así, ¿no? Si están en el mismo nivel, son directas. Si una está debajo, ¿no? Una arriba y una debajo, son inversas. Así de simple, ¿ya? P y F en el mismo nivel son directas. P y A están en niveles diferentes. Uno está arriba, otro está abajo. Ya son inversamente. Si uno aumenta, el otro disminuye. ¿De acuerdo? Y viceversa. Muy bien, sigamos por acá. Tenemos aquí un ejemplo. Nos dice, a ver, nos dice aquí, una fuerza de 4.800 newton actúa sobre un área de 6 metros cuadrados. ¿Cuál es la presión ejercida por esta fuerza? Fácil. Simplemente vamos a reemplazar en la fórmula, ¿no? ¿Cuál es nuestra fórmula? Presión aquí es igual. Sabemos que presión es igual fuerza sobre área, ¿verdad? La presión es F sobre A. Ya está, colocamos esa fórmula. Es fuerza sobre área. Ya está, esa formulita debemos tener en cuenta, ¿no? Muy bien. A ver, ahora lo que hacemos es reemplazar simplemente, ¿no? Reemplazamos, ¿no? Vamos a reemplazar aquí. Ya está, vamos a reemplazar. Ya, aquí al costado nomás, ¿ya? Vamos a reemplazar. Entonces, la presión sería entonces, la presión sería fuerza. ¿Nos dan fuerza? Claro que sí, nos dan fuerza, ¿no? ¿Cuánto es la fuerza? 4.800, reemplazamos ahí. F es 4.800. ¿El área es cuánto? ¿Cuánto es el área? El área dice que es 6 metros cuadrados, sobre 6 entonces. Claro, la fuerza debe estar en Newton y el área debe estar en metros cuadrados para obtener Pascal, ¿no es cierto? El resultado, ¿cuánto saldría? A ver, 48 entre 6 es 8 con dos ceritos, 800, listo. ¿800 qué? Pascal, ¿no es cierto? PA, ¿no? Pascal. Ahí está, 800 Pascal. Eso sería la presión, ¿de acuerdo? Quiere decir que por cada metro cuadrado, ¿no? Por cada metro cuadrado se está ejerciendo una presión de ¿cuánto? De 800, ¿no? Pascal. De 800 Pascal. Eso es lo que quiere decir. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la presión? Ahí está. Esa es la presión. 800 Pascal. Muy bien. Veamos ahora la otra parte. A ver, parte teórica. ¿Qué es la densidad? Dice, es una magnitud física que se define como el cociente entre la masa de un cuerpo y su volumen. También se puede decir que la cantidad de masa por unidad de volumen que un cuerpo posee. Su unidad en el sistema internacional es kilogramo por metro cúbico. Kilogramo por metro cúbico, ahí está. Aunque frecuentemente se exprese en gramos por centímetro cúbico. También puede ser de repente la masa en gramos y el volumen en centímetros cúbicos, ¿no? Muy bien, la densidad se simboliza así, con este simbolito, ahí está, miren, esta letrita, ¿ya? Densidad es M sobre B, ¿no? M es masa, B es volumen, masa en kilogramos, volumen en metros cúbicos. Ahora, también puede ser que la masa esté en gramos y el volumen tiene que estar en centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Muy bien,
No te olvides entonces, densidad es masa sobre volumen. Y aquí también podemos decir pues que hay relación directa o inversa. A ver, ¿cómo sería la densidad con la masa? ¿Directa o inversa? Ah, están en el mismo nivel, profe. Sería entonces directamente proporcionales. ¿De acuerdo? A mayor masa, mayor densidad. ¿De acuerdo? Menor masa, menor densidad también. Pero ¿cómo es con el volumen? Ah, uno está arriba, uno está abajo, profe. Entonces son inversas. A mayor volumen, menor densidad. A menor volumen, mayor densidad. Son inversamente proporcionales. ¿Correcto? A ver, dice, ejemplo. Un cuerpo de 4 kilogramos ocupa un volumen de 0,0025 metros cúbicos. Determinar su densidad. Simplemente aquí aplicamos la fórmula de densidad, ¿no? Densidad es m sobre v, ¿no? Masa sobre volumen. Reemplazamos la masa, es 4 kilogramos. El volumen en metros cúbicos, ahí está, 0,0025. Bueno, si reemplazamos, esto va a salir, ahí está, sale 1.600 kilogramos por metros cúbicos, ¿de acuerdo? 1.600 kilogramos por metro cúbico. ¿De acuerdo? Simplemente es reemplazar nada más. Ya está. La densidad, entonces, no te olvides, es masa sobre volumen. Ahora, hay una relación entre la densidad y la flotabilidad. ¿Qué es flotar? Es permanecer por encima de otro, ¿no? Por permanecer encima de una sustancia, por decir así. La densidad de un cuerpo está relacionada con su flotabilidad. Una sustancia flotará sobre otra cuando su densidad sea menor. Por eso dice, la madera flota sobre el agua o en el agua y el plomo, dice, se hunde en esta, o sea, en el agua también se hunde, el plomo se hunde. La densidad de la madera es menor que la del agua. O sea, si tenemos la madera sobre agua, cosa que eso es un principio, pues, para que, digamos, haya botes, ¿no? Haya, digamos, podamos de repente construir hasta barcos, qué sé yo, bajo este principio, ¿no? Bajo este principio, ¿no? La madera tiene menor densidad, por lo tanto la madera va a estar encima y el agua va a estar por debajo, siempre, ¿ya? En el caso del plomo, no, el plomo tiene más densidad que el agua, entonces el plomo va a estar por debajo y el agua va a estar por encima, por decir así. Por eso es que el plomo se va a hundir, ¿ya? Si la colocáramos en mercurio, sucedería lo siguiente, ¿no? Dice, flotará porque este último tiene mayor densidad que ambos, dice, ¿no? Claro, en este caso, ¿qué pasa si tenemos plomo en mercurio? El mercurio va a estar debajo y el plomo va a estar encima, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercurio, dice, tiene mayor densidad que el plomo, por eso. Conclusión, el que tiene mayor densidad siempre va a estar por debajo. El que tiene menor densidad siempre va a estar por encima. Correcto, ese es el orden. Entonces, hay una relación, ¿no? ¿Se acuerdan cuando ustedes mezclaban agua con aceite, hacían sus experimentos? El aceite y el agua formaban dos capas, ¿no? La capa que estaba encima era del aceite y el agua estaba debajo. ¿Por qué el agua debajo? Porque el agua tiene más densidad que un aceite. El aceite tiene menos densidad, por eso se ubica arriba. Tenemos acá unas tablas de densidades, ¿no? Por ejemplo, de sólidos. Tenemos acá densidad de líquidos. El agua se ha considerado acá como agua destilada, ¿no? Importante, bajo una temperatura de 25 grados Celsius, ¿ya? 25 grados, o sea, temperatura normal, podríamos decir, ¿ya? El agua es 1, ¿ya? Entonces, hay un dato importante que de repente no se ha dicho. La densidad del agua es archiconocido y puedo preguntar en cualquier momento. La densidad del agua es 1 kilogramo por metro cúbico. Perdón. La densidad del agua, te decía, corrección, es 1 gramo por centímetro cúbico. 1 gramo por centímetro cúbico. O también es 1.000 kilogramos por metros cúbicos. 1.000 kilogramos por metros cúbicos. ¿Ya? A ver, ¿dónde lo anotamos? Sería bueno tomar en cuenta aquí.
A ver, en todo caso, lo anotamos aquí. La densidad del agua. Ya, y con eso estaríamos finalizando. La densidad del agua, por si acaso, es dos formas, ¿no? Dos formas te decía, ¿no? La densidad del agua es, o es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿ya? Es 1 gramo por centímetro cúbico. 1 gramo. A ver, ¿cómo le escribimos esto? A ver, vamos a... Aquí. Ya está, a ver, necesito fracción. Ya está, es 1 gramo. 1 gramo por centímetros cúbicos. Por centímetros cúbicos. cm cúbicos, ¿no? 1 gramo por centímetros cúbicos. Ya está. Eso es conocido, ¿ah? Cultura general simplemente, ¿ah? Archiconocido. Y el otro es, su equivalente sería 1000. 1000 kilogramos. 1000 kilogramos por centímetros cúbicos, por metros cúbicos, ¿no? Ya está. Aquí también colocamos metros cúbicos. Ya está. Acá sería kilogramos, kg. ¿De acuerdo? Kg, kilogramos por metros cúbicos. Metros cúbicos. Ya está. Esa sería la densidad ¿de quién? Del agua, ¿no? Dos formas. Profe, ¿y cuándo utilizo gramos sobre metros cúbicos? ¿Cuándo utilizo 1000 kilogramos por metro cúbico? Ah, ya. Eso va a depender del problema. Si en el problema, por ejemplo, te dice, allá la densidad, o si tú tienes que reemplazar la densidad, si te dan en gramos, ah, ya. Entonces, si te dan en gramos y centímetros cúbicos, las unidades, entonces tienes que reemplazar como 1. Si en el ejercicio te dan kilogramos y te dan metros cúbicos, tienes que reemplazar entonces como 1000 la unidad o el valor de la densidad del agua. ¿De acuerdo? Depende de las unidades que te están trabajando en el ejercicio. Si es gramos y centímetro cúbico, trabajas con esto. Si te están dando en kilogramos por metro cúbico, trabajas con 1000. ¿Correcto? Listo. Eso sería básicamente la parte teórica. ¿Ya? Muy bien. Cualquier cosa estamos reforzando en el Zoom. Este material lo voy a publicar en plataforma también. Listo. Eso sería todo. Cuídense. Un abrazo.